antes de pasar a mostrarles el solucionario, el día de hoy, que es 7 de octubre, estaría empezando el proyecto. Ya tienen todo el proyecto, tienen la primera parte que es sus proyectos de carreteras 1, sobre la cual se va a hacer el pavimento flexible y el pavimento rígido. Está en el Moodle la información geotécnica y de tráfico para que puedan hacer todo lo necesario para evaluar. Está el índice con los componentes para que desarrollen su proyecto, y ese proyecto va a ser entregado en un mes. Vamos a ver la fecha exactamente. El 7 de noviembre, cada un día, en realidad entonces va a ser el 6 de noviembre, puede ser el 6, para que no digan que no les estoy dando el mes. Entonces sería el 13 de noviembre la entrega de proyecto. 13 de noviembre. Entonces un poco más de un mes para que hagan sus proyectos. Entonces ya pueden empezar. Vamos a darle cada semana los días sábados una media hora para consultas del proyecto, para que controlemos sus avances, para que vayan haciendo y no dejen para la última semana. Mientras tanto, vamos a ir avanzando desde la siguiente clase, pavimento rígido, y calculo que hasta la primera semana de noviembre estaríamos terminando el pavimento rígido y ya estarían capacitados para hacer su proyecto para la fecha del 13 de noviembre. Después de la entrega del proyecto va a haber una semana de defensas del proyecto. No estoy seguro si las defensas van a ser individuales o van a ser por grupo. Oportunamente les avisaré si van a ser individuales o por grupo. Y con eso estaría terminada la parte del proyecto. La segunda evaluación, la vamos a fijar de una vez la fecha para que por si acaso haya necesidad de recuperatorios, podríamos estar fijando esa misma fecha del 13 de noviembre o antes, el 6 de noviembre, la segunda evaluación. Mejor el 6 de noviembre. El 6 de noviembre sería segunda evaluación sobre pavimentos rígidos. De tal manera que podamos dar margen para que acaben su proyecto y margen también para ver una posibilidad de recuperatorio si hubiera necesidad. Por el momento es una sola evaluación. Hay buenas notas, pero también hay malas, ¿no? Entonces no podríamos decidir en este momento si va a haber necesidad o no de recuperatorio. Entonces queda claro. 7 de octubre está empezando el proyecto, 13 de noviembre se entrega el proyecto.
6 de noviembre es la segunda evaluación de la materia sobre pavimentos rígidos. Y con eso prácticamente estarían concluidas nuestras actividades de esta materia, porque el 20 de noviembre termina el semestre, ¿no? Y empiezan las mesas. Entonces ya para las mesas tienen que estar las notas de las evaluaciones, del proyecto y de las tareas. Entonces... Perdón, ¿qué fecha? Perdón, buen día. ¿Qué fecha entregamos el proyecto? 13 de noviembre. Bien, gracias. Bueno, si todo está claro y no hay alguna consulta, podemos pasar al solucionario de la primera evaluación. Vamos a ir primero a la parte práctica o la parte teórica. Estos eran los 10 incisos de la parte teórica. Entonces, las respuestas a cada una son las siguientes. Establezca la relación con la que se determina el área de contacto en el método de Goldbeck. El único método de dimensionamiento de pavimentos es el método Goldbeck, que tiene como área de contacto una elipse y no una circunferencia. Entonces, en sus fórmulas hemos utilizado que el área de contacto sería pi por L1 por L2, siendo L1 y L2 las longitudes de la elipse de contacto. Esa es la primera pregunta teórica. La segunda pregunta teórica decía cuál es la diferencia de CBR máximo entre su base y base. De acuerdo a lo que hemos puesto en las clases, el CBR de base es 90%, el CBR de su base máximo puede ser, o mínimo puede ser 40%, y la diferencia es 50%. Esa era la respuesta a los CBRs máximos. ¿Cómo define al pavimento flexible? Bueno, yo he puesto una definición basada en lo que está en las diapositivas, pero he hecho valer diferentes criterios de definición que han utilizado ustedes en el examen. Entonces, la definición que hemos puesto son estructuras viales conformadas por una capa de rodadura asfáltica sobre capas de menor rigidez, compuesta por materiales granulares, base y subbase, apoyada sobre una subrasante natural o subrasante mejorada. Esa es la definición de pavimento flexible que habíamos dado. La pregunta 4 es, ¿cuál es la característica de las emulsiones aniónicas y catiónicas? La característica principal de las emulsiones aniónicas son los que muestran un carácter activo de interacción con los agregados minerales. Tiene carga negativa. Las emulsiones catiónicas son menos sensibles a la presencia de minerales en el agua y tienen carga negativa. No, aquí hay las catiónicas son positivas. La siguiente pregunta dice, explique el objetivo del ensayo de destilación en asfaltos y sus resultados. El ensayo de destilación en asfaltos tiene el objetivo de determinar los volúmenes de destilación a diferentes temperaturas y comparación con las especificaciones técnicas.
Los resultados se evalúan a las temperaturas de 225 grados centígrados, 260, 320 y 360 grados. En esta última se obtiene el resultado final de destilación del asfalto. Esto habíamos visto en la tarea inclusive que había sobre los ensayos de asfaltos, ¿no? Luego tenemos la pregunta 6 que dice ¿cuáles son los componentes de la resistencia al corte de materiales en pavimentos? La resistencia al corte de pavimentos tiene dos componentes que son la cohesión y la fricción de los materiales del pavimento. Esos son los dos componentes. La pregunta 7 decía, indique 3 especificaciones de un material de capa subbase en pavimentos. Hay más de especificaciones. Yo he colocado CBR mayor a 40, IPM, índice de plasticidad menor a 6 y expansión menor a 3. Pero algunos estudiantes han puesto otras especificaciones que sí habíamos dado y también se ha considerado eso. La pregunta 8 decía, enumere los parámetros de diseño en pavimento flexible por el método ASTO. Los parámetros que intervienen en el método ASTO son número de ejes equivalentes, desviación estándar, confiabilidad, número estructural, serviciabilidad inicial y final y módulos resilientes de la subrasante. Esos son los parámetros para el método ASTO. La pregunta 9 decía, indique los componentes de una mezcla asfáltica en frío. Para hacer una mezcla asfáltica en frío necesitamos agregados, emulsión asfáltica, emulsor químico y agua. Esos son los componentes para una mezcla asfáltica en frío. Y la pregunta 10 decía, ¿cuál es la razón del área superficial en el rango de material que pasa tamiz 200? Entonces, para el contenido mínimo habíamos hecho el método del área superficial y ahí teníamos varios rangos de materiales que tenían un rango de metros cuadrados por kilómetro de área superficial. En este caso, para el material que pasa el tamiz número 200, es 53,30 kilos por metro cuadrado. Entonces, esa era la parte teórica, ¿no? La parte teórica de la evaluación. Vamos a la parte práctica. En la parte práctica, la segunda pregunta, que valía 40 puntos, tenía 4 incisos de preguntas. La primera era determinar el espesor de las capas del pavimento por el método ASTO. La segunda pedía la variación de espesores de capa base por los métodos de índice de grupo y CBR. La tercera pregunta era cuál el contenido óptimo de la mezcla asfáltica. Y la cuarta, cuál la variación de espesores de capa subbase entre los métodos CBR y ASTO. Entonces era la pregunta más larga, se dio más tiempo a esta pregunta y había que responder a los 4 incisos. Cada inciso tenía un puntaje de 10 puntos. Entonces,
para el inciso A había que dimensionar por el método ASTO. Entonces, para dimensionar con el método ASTO tenía que preparar los parámetros. Primero el BW18, el módulo de resiliente de la subrasante, la variación de serviciabilidad, la desviación estándar y la confiabilidad. Entonces, preparados los parámetros, podía entrar al ábaco, a la fórmula o al programa y debía hallar el número estructural. Ese número estructural sale 343. Algunos estudiantes han sacado variaciones con respecto a este número en los decimales, o sea, 348, 350, 345, en fin, o sea, en realidad dentro del 10% más o menos hemos hecho dar por válido al número estructural. Y con ese número estructural había que diseñar. Ahora, para este diseño solo estaba dado la capa de rodadura y podía hacerse bajo dos criterios. Bajo el criterio de adoptar un espesor a la base mayor a la mínima y solamente calcular el espesor de la subbase, o sacar los espesores en base a sus CBRs que estaban dados y sus módulos resilientes y poder hallar también los espesores de capa base y subbase. Ambos métodos han sido válidos. No siempre van a coincidir exactamente en los valores, pero sí son muy cercanos. Y yo tengo como resultado la rodadura, que era un dato de 6 centímetros, la base que en este caso yo le adopto de mayor a 10 centímetros, 15 centímetros, y me queda una subbase de 23 centímetros. Puede haber que algunos estudiantes hayan hecho otro diseño, pero lo que no podía variar era el espesor total, ¿no? En el inciso B nos pedían la comparación de la subbase, de los espesores de la subbase entre el método del índice de grupo y el método CBR. Entonces, primero había que hacer por el índice de grupo. Teníamos una fórmula y debíamos reemplazar en la fórmula lo que nos pedían, que era el límite líquido, el porcentaje el índice de plasticidad, el porcentaje que pasa tamiz 200, etc. Y reemplazando los valores nos salía un índice de grupo de 5,71. También en la evaluación hay exámenes que han sacado alguna variación desde 5,64 hasta 5,75. Hemos hecho valer como válidos, porque en realidad para el diseño no afecta, sí como valor numérico, pero para el diseño de los espesores no afecta. Entonces, era condición mala, que estaba entre 4 y 9, y como tráfico era pesado, porque nos daban el tráfico de 670 mayor a 300, y lo considerábamos pesado. Con eso, nuestro según el catálogo, era 20-30. Como ya teníamos la rodadura de 6, nos quedaba 6, 24 y 20 como espesores de las capas del pavimento.
Y en el caso del CBR, con la subrasante de 3.5 hallábamos un espesor total que era 46 centímetros, con el de la subbase de 38% de CBR hallábamos un H2 de 14 centímetros y con el CBR de la base de 81 hallábamos un espesor total de 8 centímetros. Con esos valores podíamos hallar los espesores de rodadura, que era 8 centímetros según cálculo, pero nos estaban diciendo que debíamos adoptar 6 centímetros. En el caso de la capa base era 14 menos 8, era 6, pero debía adoptar el mínimo, que era 10 centímetros, y el espesor de la subbase era lo que me daba el resto, porque no podía pasar de 46, menos 6 menos 10, me quedaban 30 centímetros. Entonces, me pedían la diferencia de la capa base. Entonces, la base era en este caso 24 y en este caso 10. Entonces, 24 menos 10 es 14 centímetros. Este era el resultado que se le estaba pidiendo en el inciso B. En el inciso C me pedían el contenido óptimo de cemento asfáltico, pero en el enunciado decía que el contenido óptimo era el contenido mínimo. Entonces, había que hallar el contenido mínimo y adoptar a ese mínimo como contenido óptimo. De acuerdo a los datos que teníamos de la granulometría para la mezcla, hallamos los valores que correspondían al tamiz 10, al tamiz 200 y al índice de asfáltico, según la tabla. Y hallábamos que el contenido mínimo era 373. Y como nos decía el enunciado, ese contenido mínimo se convertía en contenido óptimo. Entonces el resultado era 373. Y el inciso D, que era el último inciso, nos pedía la variación de la capa subbase entre los métodos de CBR y ASTO. Y habíamos diseñado ambos y según los diseños, el CBR por el CBR me daba una subbase de 30 centímetros y por la ASTO me daba una subbase de 23 centímetros. Entonces podía hacer la variación de 30 menos 23 y me daba 7 centímetros. Con eso estaba solucionado la primera pregunta práctica con los 4 incisos. Vamos a la siguiente pregunta práctica, que era una pregunta de una mezcla asfáltica en la cual me estaba pidiendo hallar el costo real que se pagará de acuerdo a la mezcla establecida en base a los datos obtenidos del laboratorio. Entonces, sí tenía los datos del contenido de cemento asfáltico, sí de peso volumétrico, sí de estabilidad, y tenía las densidades teóricas, con lo que había que hallar los porcentajes de vacíos, porcentaje de huecos ocupados, para tener las gráficas, y una vez obtenía las gráficas, poder obtener el valor de contenido óptimo, y me pedían calcular si ese valor variaba del contenido mínimo de 520 por cada 1%
por cada 0,1% de variación del contenido de asfalto, se aumentaba el precio al 5% de la mezcla. Entonces queríamos hallar cuánto en realidad iba a pagar por la mezcla, que inicialmente costaba $100 por metro cúbico. Si la variación tenía alguna variación con 5.20. Entonces había que calcular toda la tabla que hacemos para hallar las curvas de contenido de Marshall. Entonces teníamos ya peso volumétrico, teníamos estabilidad, había que hallar porcentaje de vacíos y porcentaje de huecos ocupados por cemento asfáltico para las cantidades que ya estaban dadas en base a 5.2 para los 5 probetas. En este caso no hicimos las 6 normal de Marshall, sino solo hicimos 5. Había que graficar necesariamente. Los que no han hecho las gráficas no ha servido la pregunta, porque había que graficar para hallar los contenidos óptimos. Una vez hallados los contenidos óptimos, sacaba un promedio con las 4 gráficas y me daba el contenido óptimo de la mezcla. Como esta mezcla variaba de 5.20, que era la inicial que se tomó como contenido mínimo, entonces sacamos la variación que era de 0.52 y a esa variación le correspondía un porcentaje del 26%. Ese 26% se adicionaba al costo unitario, que era de $100, y se multiplicaba 100 por 1.26 para hallar que iba a costar por metro cúbico $126 por metro cúbico. Entonces aquí está muy resumido. Obviamente no están los cálculos de los vacíos, no están los cálculos de los huecos ocupados, pero en sus exámenes sí tenían que estar, y tener que estar graficado todas las curvas, las 4 curvas de peso volumétrico, estabilidad, vacíos y porcentaje de huecos ocupados, y recién poder obtener estos valores. También ha habido alguna variación porque las gráficas prácticamente creo que nadie ha hecho en papel milimetrado. Eso sí, para los exámenes de las mesas tienen que estar listos con un papel milimetrado para graficar bien, porque las gráficas que he recibido en sus evaluaciones no están correctas, digamos, pero las he aceptado por esta vez. Pero ya les vuelvo a decir que para la segunda evaluación o para la mesa, sí tiene que haber un papel milimetrado en su examen para dibujar bien sus gráficas. Entonces ese era el resultado de la pregunta 3, en forma muy resumida, por supuesto, ¿no? Y la pregunta 4, que era la última, era por el método triaxial y tenía 2 incisos: determinar el espesor de la capa base para ambas condiciones, con subrasante y con subrasante mejorada, y en cuánto influía el espesor de esa capa base si el tráfico aumenta 40%, al tráfico inicial que nos habían dado de 670 vehículos. Entonces había que hallar los valores tanto para el espesor de referencia,
con la subrasante normal y la subrasante mejorada, que solamente tenía variación en su módulo de elasticidad, aquí en la parte inferior, y que también en la raíz cúbica, que eran los mismos valores, ahí eran las diferencias, y salían los resultados de espesores de referencia 9 pulgadas y 5 pulgadas. Y con esos valores calculaba los espesores de la capa base, ¿no? Entonces calculaba los espesores de la capa base, estaba dado el espesor de la rodadura, entonces obtenía el espesor de la capa base en el primer caso de 5 pulgadas y en el segundo de 2.4 pulgadas, que en centímetros eran 13 centímetros o 6.10 centímetros. Eso en el inciso A. En el inciso B me pedían que si yo aumento el 40% de tráfico, ¿en qué influye? Sí influye en el coeficiente del tráfico, porque aumenta de 670 por 1.4 a 938 el tráfico, y ese tiene otro coeficiente que es 5/6 en vez de 2/3. Y con ese tenía que volver a repetir el proceso, que ya no lo he puesto aquí en la diapositiva, sino he puesto los resultados. Entonces allá va el espesor de referencia, que era 11.35 pulgadas y 6.27 pulgadas en el caso de subrasante mejorada. Con eso sacaba los espesores de la base, que me salía 6.67 pulgadas y 3.05 pulgadas, que pasados a centímetros eran 17 centímetros y 8 centímetros, y con esos podía hallar cuál era la variación con lo que tenía antes. Entonces, 17 menos 13 es 4 y 8 menos 6 es 2 centímetros. Esos serán los resultados del inciso B. Esa era toda la evaluación de la primera evaluación. Inge, disculpe, ¿le podría hacer una consulta antes de... Una consulta, no una queja? Dígame. En el índice de grupo, el porcentaje que pasa, no sé si anoté yo mal diferente el valor. ¿Podría revisar eso si es el mismo? ¿En el procedimiento y en la orden? El 57 en la resolución que puso. Aquí teníamos que hacer 90.8, que es el porcentaje que pasa, ¿no? El mortero, y el retenido del 10 es 37, pero nos interesaba el que pasa. El que pasa es 63 por 90.8 nos daba el porcentaje que nos interesaba para la fórmula del índice de grupo. Perfecto, Inge. Gracias, entonces. Está bien. Pueden retirarse ahora de la conexión. Bueno, Inge, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.